Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión que vamos a hacer vamos a hablar de la evaluación del talento y el reclutamiento predictivo, y un poco la incorporación de las técnicas de Big Data para la evaluación de talento. Mi nombre es Eduardo Rosario y soy el responsable de desarrollo de negocio para la empresa TeamDrive. TeamDrive, por nuestra parte, somos una empresa de consultoría IT, estrategia de herramientas de gestión tanto para proyectos de SAP, Workday, implantación de soluciones de gestión por procesos y herramientas de recursos humanos que, bueno, pues dada nuestra experiencia, pues ya vamos incorporando a nuestro portfolio que complementan nuestros servicios. De lo que vamos a hablar hoy es de la evaluación del talento y cómo llegar a esta evaluación. Vale, entonces, normalmente, ¿qué nos va a permitir la evaluación del talento y, bueno, también de alguna manera la evaluación del desempeño? ¿Qué queremos hacer? Queremos medir objetivamente el trabajador, queremos ver si se cumplen las metas, queremos ver las fortalezas, oportunidades de esta persona, cómo puede mejorar y ayudarnos a mejorar y ayudarles a mejorar y poner planes de desarrollo. Por otra parte, haremos evaluaciones individuales, de grupos, de departamentos, de la empresa en general. Y, en realidad, lo que tenemos que llegar a plasmar en una evaluación de talento es cuantificar el rasgo humano. O sea, ya no vale simplemente una entrevista, sino ayudar a evaluar las características personales de las personas para la toma de decisiones en las empresas. Sí, una cosilla, estoy oyendo ruidos. En principio deberíais estar silenciados, no sé por qué alguno no lo está. Sois bastantes y, bueno, simplemente que tendréis el chat a vuestra disposición, podéis chatear, preguntar en cualquier momento, yo procuraré responder lo antes posible y si no, pues al final responderé a vuestras preguntas. Como os decía, la evaluación de talento sirve para cuantificar el recurso humano. Lo que vamos a intentar, ¿por qué evaluamos? Pues bueno, pues sobre todo las empresas que realmente se preocupan por este tipo de cosas es porque van a tener muchos procesos de selección, sufren de una alta rotación, suele ser característico en ciertos sectores de servicios principalmente, o aquellos en los que hay una alta carencia de personal técnico, como pueden ser, por ejemplo, las consultorías de IT o de ingeniería en ciertos sectores. Puestos clave, como digo, evaluamos también por necesidades de plan de carrera y en general. Pero, ¿qué ocurre? La evaluación que hemos hecho hasta ahora, a mí me gusta siempre traer a colación un informe, ya tiene unos años, pero es un poco lo que marca el inicio de hasta la revolución de los recursos humanos. Hay una persona que es un gurú de los recursos humanos que se llama Mark Murphy, un americano, que en 2012 hizo un estudio bastante interesante. Se dedicó a analizar 20.000 procesos de selección y qué pasa con ellos 18 meses después. Se da cuenta de que el 54% de los procesos analizados tuvieron éxito, pero el éxito medido en el sentido de que siguen en el puesto de trabajo, lo cual es un éxito relativo, porque que siga en el puesto de trabajo no significa que desarrolle bien con un buen rendimiento. Pero la parte interesante es que el 46%, casi la mitad, fracasa, es decir, 18 meses después de haber hecho el proceso de evaluación y de selección, las personas ya no están en ese puesto de trabajo. Y si profundizamos en las causas, solamente el 11% se debe a carencias técnicas, es decir, la persona no estaba adaptada a ese puesto, pero el gran problema procedía de rasgos relacionados con la personalidad. Es decir, que hasta ese momento los métodos tradicionales de evaluación no están funcionando. Suelen ser pues las entrevistas, en algún caso pues algún test de personalidad o alguna cosa así, test por otra parte bastante farragosos. ¿Para qué vamos a evaluar? Pues como digo, pues podemos encontrarnos con problemas de preselección masiva, se me ocurren empresas de gran distribución, bueno, por no dar nombres, pero ya se nos pasará por la cabeza alguno, en la que sobre todo mucha gente junior va a tener la necesidad de, muchas empresas juniors van a acudir a la llamada de estos puestos, o otras empresas deciden en el proceso final incorporar estos análisis para los 4 o 5 finalistas. Por otro lado, vamos a evaluar para el plan de carrera, hacer un plan individual de desarrollo, evaluar el potencial de esa persona para determinadas necesidades que podríamos tener en el futuro. Y cada vez más se va incorporando más el hecho de querer alinear los intereses de la empresa con los intereses del empleado. Estos conceptos como el branding, la afinidad, la lealtad a la marca,
ver también la homogeneidad de los equipos, la afinidad entre personas y, muy importante también, qué tal una persona, si la trasladamos, si hacemos una movilidad horizontal o vertical, pues su nuevo manager, si se va a compenetrar bien con él. Normalmente medimos personalidad, competencias, pruebas, hacemos rendimientos, se van incorporando ya es un hecho en todas las empresas en los indicadores de gestión y empiezan a ver, sobre todo con la llegada de los millennials y las nuevas generaciones, que tenemos que ver personas, los rasgos que van a caracterizar a las personas, a los colaboradores del futuro. Lo que medimos es para vigilar básicamente la fuga de talento. Que bueno, simplemente por a grandes rasgos, algunos de los motivos, baja compensación, falta de oportunidades, las relaciones laborales y la inseguridad laboral y pues la falta de alineación entre los motivos personales y los de la empresa, se van y se buscan nuevas oportunidades. Entonces, hemos pasado cómo evaluamos a las personas. Pasamos de la entrevista personal, digamos la entrevista clásica, cara a cara, podemos llegar a hacer interno con la persona que ya está en la empresa, pues un análisis 360. Incorporamos ya un registro de la información, los recursos humanos cada vez se van dotando de más herramientas y llegamos a mapear también con los indicadores de gestión todos estos resultados que se van obteniendo. ¿Qué ocurre? Que todo esto me habla del pasado. La necesidad está ya en intentar anticiparse al entorno cada vez más cambiante de lo que es el entorno de la empresa. Y recurrimos al reclutamiento predictivo y al análisis del potencial. Es intentar anticipar lo que va a poder ocurrir con las personas en una empresa. El análisis predictivo se define como el uso de unas técnicas estadísticas para modelar. Es decir, crear unos patrones, analizo unos datos históricos, extraigo unos patrones, identifico las relaciones entre los diferentes factores que van incorporándose a este análisis que estoy haciendo y a raíz de ahí, una vez que sé las relaciones, voy a poder anticipar los riesgos y las probabilidades asociadas a que ocurra el suceso que estoy analizando. Y todo ello porque la idea es ayudar al gerente, al gerente de la empresa, a tomar decisiones con respecto a los recursos humanos. Es necesario crear unos patrones y anticipar el comportamiento de los recursos humanos. Para ello vamos a proponer que, como os decía al principio, tenemos una serie de herramientas como expertos en recursos humanos, en instalación de herramientas de recursos humanos, pues una de las herramientas que nosotros manejamos es Assessfirst. Assessfirst es una empresa francesa que lleva desde 2002 ya realizando previsiones. Empezó, pues como casi todas, haciendo una serie de cuestionarios de personalidad y, bueno, más descriptivo que otra cosa. Y a partir de ahí, de repente se dan cuenta, incorporan el Big Data como herramienta de gestión. Y entonces ya empiezan a relacionarse muchas variables, no solamente lo que es el análisis, sino a poner en contexto todos esos estudios y todas esas evaluaciones unas contra otras para ver lo que ocurre en el mercado. Ya llevan realizadas, realmente llevan casi 6 millones de predicciones, de evaluaciones. Bueno, aquí algunos ejemplos de empresas que ya utilizan esta herramienta. Esto simplemente por poner algunas marcas reconocidas y conocidas, pero bueno, no significa que haya que ser una gran corporación para incorporar estas herramientas. Las herramientas Assessfirst en sí, a grandes rasgos, pues vamos a ver que es una herramienta cloud, no necesitamos instalar nada, es multidioma, la usabilidad, la experiencia de usuario es fantástica, el candidato realmente valora no solamente el cómo realiza los test, que ya hablaremos luego de ellos, sino también el recruiter, el seleccionador, el que evalúa. La empresa va a tener una facilidad de uso realmente importante. Pero sobre todo incorpora análisis predictivo y unos informes muy fáciles de interpretar, que no van a requerir ser un especialista. ¿Cómo funciona? Una persona, vamos a decir que puede tener dos ejes de valoración. Por un lado, la persona puede estar capacitada, digamos, un eje de capacitación, es decir, tengo lo que hay que tener para realizar aquello que se espera de mí, y por otro lado, tengo las ganas o estoy predispuesto a hacer estos proyectos que se esperan de mí. Cuando digo estoy capacitado, no hablo de capacitaciones técnicas, hablamos de lo que se dice soft skills, es decir, aquello que va inherente a mi personalidad.
no es tanto el conocimiento, la experiencia, los idiomas. Hablamos ya realmente de los factores personalidad. Pues, lógicamente, la empresa va a buscar aquellas empresas que tengan esas capacitaciones personales y además tengan ganas de afrontar estos retos. ¿Significa que a los que están fuera de estos cuadrantes hay que desecharlos? Pues no, porque al que no tenga capacitación le haré una formación, un plan de desarrollo, y al que no tenga ganas, pues intentaremos motivarlo a hacerle un programa de acompañamiento. Y de esta manera, pues ya voy pudiendo crear una pequeña clasificación de qué me va mejor, qué le va mejor a la persona, qué tipo de puestos, qué tipo de sector o de actividad dentro de la empresa y aquello que le motiva más. Aquí vemos, por ejemplo, el ingeniero de métodos. Esta persona pues estaría muy capacitada personalmente, pero en cuanto a motivaciones no es un puesto que le fuera a realmente aportar mucho en lo personal y se desmotivaría bastante rápido seguramente. ¿Cómo vamos a evaluar los talentos de las personas? En Assessfer se establecen 3 ejes de valoración. Por un lado, el razonamiento, por otro lado, las motivaciones y por otro lado, la personalidad. Para cada uno de estos pilares de evaluación vamos a crear 3 tests. Estos 3 tests unidos se crean por detrás, trabaja una serie de algoritmos que lo relacionan motivaciones, personalidad y razonamiento y me va a determinar lo que en Assessfer se llaman los talentos naturales. La personalidad está basada, el análisis de personalidad, bueno, toda la metodología de Assessfer está basada en la metodología del Big Five. Dividimos la personalidad en 5 grandes rasgos. Estos 2 primeros de la derecha realmente me hablan de la persona contra los demás. Por otro lado, los 2 siguientes me hablarán de la persona y su entorno de trabajo. Y por último, la gestión de las emociones. Vemos una serie de diagrama con una serie de calificaciones. Realmente no son calificaciones, son notas. Vamos a poner los valores. Ahora veremos en qué consiste. Las motivaciones, a su vez, también vamos a desglosarlas en 20 dimensiones y me van a decir qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, en qué entorno y para qué lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Realmente, una persona no es solamente si tiene unas características, es qué le motiva, qué mueve a esa persona a ir más allá de lo que realmente se espera de ellos. Veremos también comportamientos clave. Una vez que se analizan, como hemos dicho, a través de todos los Big Data, todos los algoritmos que hay detrás de estos 3 test, se llega a determinar cuáles son los rasgos de personalidad y comportamientos clave según una serie de circunstancias de trabajo, no sé, potencial creativo, la toma de riesgos, cómo se va a comportar esta persona de manera natural. Todo esto lo que me va a decir es cómo lo que decíamos de la calificación, estas notas, estos números de un 8, un 10 están calificados cada rasgo del 1 al 10. Un 10 no es bueno y aprobado y un 1 es malo. Un 1 es tengo poco de y un 10 es tengo mucho de. Ojo, comparado con lo que hay en el mercado, con lo que hay con el resto de la población analizada. Es decir, como decíamos, ya llevamos una serie de evaluaciones, 5 millones y pico, y entonces aquí estos diagramas me están diciendo, está posicionándome con respecto a la población. Si una persona tiene un valor 7, aquí está resaltado en verde, pues significa que representa el 15% de la población analizada. Y me está diciendo que tiene más que el 70% del resto de la población analizada. Estos modelos estadísticos me van a validar un poco si yo puedo ir más allá, estoy delante de una persona que está en la media o realmente estoy ante, vamos a poner un símil futbolístico, estoy ante el Messi o el Cristiano Ronaldo de la persona en ese rasgo concreto. ¿Para qué me interesaría hacer este tipo de análisis predictivo? Aquí, bueno, yo siempre digo que hay que hacer tres categorías. Un poco a la empresa qué es lo que le interesa. Por un lado, yo quiero un perfil no sé, un comportamiento. Esta persona vale para ser directivo. Pues para yo saberlo, necesitaré, para evaluar ese perfil, tendré que crear un modelo predictivo. Esto es, tengo que decidir qué es para mí un directivo. Entonces yo diré, bueno, pues de estos 20 rasgos de personalidad, que aquí es donde quizá más gráficamente mejor se vea, ¿qué rasgos son los que son clave para mí
para ser un directivo. Entonces vemos ciertos rasgos que no son realmente claves, con lo cual no tienen ningún color, pero aquellos que están coloreados, por ejemplo, en verde los valores altos, acepta las ideas de los demás, pues yo buscaré a aquellas personas que tengan un valor que destaque sobre el resto de la población en este rasgo. Si su calificación está en los valores más bajos, pues representará un riesgo de no poder cumplir con aquello que espero de él. Una vez que tengo el modelo predictivo, como por otra parte antes ya hemos hecho la evaluación de estos tres ejes de motivación, de razonamiento y personalidad, lo que vamos a hacer aquí es donde está el gran valor añadido de la solución a test y es donde entra en marcha ya todo el análisis estadístico y todo el tema del Big Data que va por detrás de esta plataforma. Vamos a conseguir ver la adecuación de la persona con el modelo predictivo. Vamos a poder superponer la foto de la persona con aquello que yo espero de ese colaborador. Vemos que en algunos casos pues puede tocar zonas rojas. ¿Eso es un riesgo? No necesariamente, porque luego todos los rasgos están interrelacionados entre ellos y luego existen, digamos, unos análisis ya más detallados. Pero esto me da una primera idea de cuáles son los rasgos que realmente me van a apoyar la decisión de que esta persona va a permitirme llegar a donde quiero o dónde estarían los riesgos. Hablamos de un perfil, digamos, el directivo, como algo genérico. Puede ser un director de recursos humanos, un jefe de equipo o lo que queráis. Pero a lo mejor necesito evaluar directamente un puesto. Tengo un proceso de selección y necesito medir si realmente va a llegar a cumplir con lo que yo espero para ese puesto. Una vez más, existen una serie de modelos que yo voy a tener que crear. ¿Qué ocurre? Que la plataforma Assessers, después de tantos análisis y evaluaciones, ya se ha logrado obtener, gracias al uso del Big Data, una serie de patrones de comportamiento, de modelos, que ya están integrados en la plataforma. Existen más de 400 perfiles de puestos ya existentes ahí. Horarios de actividad. Para cada modelo, normalmente se han utilizado más de 1.100 personas para construir cada modelo. Y se trata de ver si la persona es coherente, la persona que analiza es coherente con lo que hay en el mercado. Es decir, un director de recursos humanos, una vez analizadas 5 millones de personas, pues aquellos que son directores de recursos humanos pues deberán cumplir con esto, porque aparentemente esto es lo que los caracteriza. ¿Qué ocurre? Que no es posible tener todas las opciones de recursos humanos o de puestos de trabajo o de sectores. No es lo mismo un comercial de telefonía, realmente un perfil muy hunter, o, no sé, un gestor de grandes cuentas, que hace falta un poquito más de gestión de cliente. No es lo mismo un comercial de farmacia. Es decir, tanto por tipo de empresa, o yo qué sé, o de telefonía, pues, no sé, seguramente ninguna de las dos marcas principales tenga sus mismos valores de empresa. Es decir, tengo que personalizar mis modelos. Yo puedo personalizar el modelo, ya sea cogiendo uno de los que existen, ya del mercado por Assessers, puedo personalizarlo, puedo adaptarlo a mis intereses. Opción 2, hay un asistente que me va a hacer una serie de preguntas y me va a proponer una recomendación de modelo, pero que yo además voy a poder luego corregir. Siempre tengo la última palabra para decir, a lo mejor este rasgo que tú no me has dado, yo sí lo considero importante. Y recientemente se ha incorporado una nueva función que es potentísima, que esto ya es, no hay, o sea, ahora mismo no hay nada que esté ofreciendo algo parecido, y es el Big Data aplicado a los datos de la propia empresa. Vamos a ver, el asistente normalmente te va a hacer una serie de preguntas, bueno, pues si tiene la complejidad del puesto de trabajo, número de personas, si va a ser un jefe, y hace una serie de preguntas y luego propondrá un modelo y me dirá los rasgos. Oye, pues con lo que me has contado, estos son los rasgos que de lo que me has contado yo creo que son interesantes a resaltar. Pero en el último momento el recruiter va a poder decidir, pues a lo mejor incorporar e intentar convencer a los demás, pues sí sería interesante incorporarlo como rasgo. El modelo Talent Review, lo que os decía, que esto ya es una herramienta potentísima a la hora de crear modelos personalizados, ya no basado en el análisis de los datos del mercado, sino en los análisis de la propia empresa. ¿Vale? Imaginaros cualquiera de vuestras empresas, queréis analizar qué define o qué caracteriza a un jefe de equipo. Entonces, por un lado, evalúo a los
a los empleados, que son todos iguales, de ese puesto. Voy por otro lado, a medir cuáles son los factores de éxito de los KPI, los indicadores que caracterizan, o sea, con los que yo mido si esa persona es exitosa o no, es típica evaluación a final de año, pues bueno, cuáles son los indicadores que a mí me permiten pues tomar unas decisiones sobre esas personas. Esos KPIs que me determinan el éxito, si los cruzo y los correlacione con los diferentes rasgos de personalidad, me va a permitir sacar cuáles son los elementos importantes que van a definir ese modelo de éxito para la persona. Y una vez que tenga ese modelo, los futuros colaboradores que incorpore los debería hacer con este modelo que acabo de crear y se introduce en la plataforma precisamente gracias a la opción que hay de Talent Review. A los 12 meses, normalmente las empresas hacen una evaluación de qué tal les ha ido y las conclusiones son bastante positivas en lo general. En este caso, pues tenemos una serie de personas, vamos a medir por un lado lo que es los KPIs, pero los agruparemos por un lado en los que tienen que ver con el rendimiento y por otro lado voy a unificar la parte que tiene más con la actitud y con la predisposición de esa persona pues a ir más allá o al desarrollo de sus funciones. Una vez analizado, gracias al análisis estadístico de los indicadores de la empresa, llego a un modelo que me va a determinar el poder predictivo de lo que acaba de ocurrir, lo que acabo de analizar. Y no solo eso, me va a dar el modelo, que aquí tenemos los rasgos que decíamos antes, cuáles son deseables, cuáles no. Como veis, aquí el 10 es deseable, pero justo en los rasgos de personalidad, de gestión de las emociones, pues aquí tener mucho de no es bueno o no es deseable. Una vez que yo tengo este modelo, voy a poder mapear o clasificar a todos mis colaboradores pues en una matriz de dos ejes que basada en medir actitud por un lado y rendimiento por otro. Y bueno, pues veré si es lo que llaman la rockstar, bueno, tengo la persona perfecta, entre comillas, o aquella persona que tiene una actitud muy buena pero un rendimiento muy bajo, pues está desarrollando algo que no debería, tendría a lo mejor que cambiarle de posición, porque es una buena persona con buena actitud, pero está en el sitio equivocado. Y aquí tengo una persona, por ejemplo, con un buen rendimiento, pero que no le interesa nada, pues, en fin, entonces yo los clasifico a todos estos empleados de esta manera. El análisis del potencial, ¿por qué es un reclutamiento predictivo? Porque una vez que tengo este modelo y voy a poder ver las adecuaciones de las personas a los modelos, yo puedo llegar a saber quién vale para qué, lo que me va a permitir un análisis muy fácil y muy rápido de, por ejemplo, gestión de movilidad. Si yo tuviera que rescatar gente o ver el potencial de cada uno, pues para un director de calidad, un ingeniero de método, un ingeniero de procesos o un ingeniero de sistemas, pues me va a dar unas puntuaciones de 0 a 100, que como hemos dicho antes, no son notas. O sea, un 45 no es un suspenso. Un 45 es estoy en la media. Voy a poder conseguir, esta persona va a poder conseguir hacer aquello que se le está pidiendo. Simplemente que, bueno, normalmente no le pidas mucho más porque va a cumplir perfectamente lo que se le pide, pero sin más. Aquellos valores interesantes, por eso también se recurre al código de colores, son aquellos que ya están por encima del 60%, o bueno, ya del 80% sería un valor muy interesante también. El análisis de los datos me va a llegar a decir incluso si va a poder lograr con facilidad la incorporación a ese puesto, a ese perfil, o si le va a costar, o incluso a nivel de motivaciones, si lo va a hacer fácilmente, o si va a poder sentirse frustrado. Los informes, el análisis de los informes, de todos los cuestionarios de estos tres ejes de personalidad, motivaciones y aptitudes, me va a indicar, por ejemplo, cuáles son los puntos fuertes para desarrollar ese modelo que hemos creado o aquello que puede ser un análisis, una carencia y me permitirá pues una labor de coaching o detectar planes de formación, porque si es para una persona, pues bueno, pues la persona es una, pero si detecto que mi personal en general pues tiene esa carencia, pues me puede detectar o permitir crear planes de formación. Las motivaciones, no solamente la personalidad, también las motivaciones, qué es lo que mueve a esta persona a hacer lo que tiene que hacer en la empresa. Entonces, bueno, pues me apetece saber cuáles son los factores que son coherentes con lo que quiero que haga. Hemos visto que podemos analizar desde el punto de vista de un perfil genérico, por ejemplo, directivo, ¿quién me valdría para directivo?
un perfil, digamos, ya muy concreto contra un puesto de trabajo. Ese modelo lo puedo obtener porque ya existe después del análisis de un montón de pruebas. Ya SESCES ha creado unos modelos, pero puedo personalizar esos modelos, incluso llegando a personalizarlo con mis propios indicadores de empresa. Pero puedo tener una necesidad más que es, sobre todo, a la hora de alinear las personas, los intereses de las personas con las misiones y los valores de la organización. Veíamos antes lo de los factores de comportamiento, los comportamientos clave en una serie de entornos de trabajo, la toma de riesgos, el tolerancia al estrés. Bueno, pues ahora vamos a analizar un grupo de trabajo, ya sea un equipo, un departamento o toda la empresa. Todas estas situaciones de trabajo vienen del cruce de dos rasgos de personalidad siempre. Y aquí vamos a analizar, cada persona es un punto de color y vamos a situarlas en el mapa. Como grupo dice que en la forma de relacionarse este grupo es sociable, sociable significará lo que signifique, luego esto no vamos a entrar en detalle. ¿Significa que los demás tengo que rechazarlos? No, es simplemente saber cómo están unos frente a otros. Si para mí es importante que realmente tenga que estar ahí, pues hombre, me tendré que plantear si esa persona debe o es importante que siga en el equipo de trabajo o no. Voy a poder ver también, gracias al análisis estadístico, los rasgos de personalidad que definen en la parte de profesional, hablamos siempre en un entorno profesional, cómo pueden interactuar dos colaboradores. Decíamos al principio que una de las maneras de ver, comparar una persona con otra es hacer un análisis 360. ¿Qué ocurre? Que estamos hablando de ir más allá, de detectar el potencial. Entonces, si yo quiero detectar el potencial, por ejemplo, de una persona en su futuro equipo de trabajo, es imposible que haga un 360 porque no ha interactuado con su futuro jefe, ni con su futuro colaborador o su futuro subordinado. Entonces, lo que sí me va a permitir el análisis de estadístico de Big Data y el análisis predictivo de los modelos es saber qué tal encajarían dos personas. Entonces, en diferentes situaciones, aquí sale una de cada color, pues en rojo son rasgos en los que van a chocar las personas, van a chocar, realmente tienen un enfoque muy diferente con respecto al, en este caso, pasar el tiempo con los demás, interactuar como equipo. Verde, todo va bien, realmente están en la misma línea y van a funcionar de la misma manera. Y en gris, bueno, cada uno es como es, pero no es incompatible que cada uno tenga su propio modo de comportamiento. Esta herramienta ya está bastante validada, como digo, ya SESCES lleva desde 2002 ya implantado y sobre todo desde 2012, 2011 más o menos, ya con los modelos predictivos como principal valor añadido. O sea, ya no es una simple evaluación de test, de personalidad, va muchísimo más allá, como hemos visto. Y esto es una estadística que normalmente se suele sacar a final de año, de primer año. Solemos acompañar a los clientes o les pedimos que nos lo den, sacado de su propia estadística. Y vamos a ver, una vez que has aplicado el modelo predictivo en tu selección de personal, en tu plan de movilidad, es decir, en ver la persona que vas a seleccionar, si corresponde con el modelo que tú esperas, se obtienen los siguientes resultados. Aquellas personas que obtuvieron entre 0 y 40%, la mayoría tuvieron un rendimiento inferior al que se espera para ese puesto o perfil. Y solamente algunos, las casualidades existen, dieron un rendimiento superior al esperado. Aquellas personas que estaban en los valores centrales entre un 40 y un 60%, la gran mayoría, pues realmente hicieron y desempeñaron lo que se esperaba de ellos, unos por encima, otros por debajo. Siempre hay unos factores, digamos, ambientales. No sé, no es lo mismo ser un jefe de ventas en Madrid o en Barcelona que ser un jefe de ventas en una provincia más pequeña, donde las dificultades de mercado son mayores y los comportamientos, pues a lo mejor también son más difíciles de anticipar. Y, bueno, pues esto es lo que da la validez al modelo. Al final de todo esto, pues se obtiene que las personas que han incorporado herramientas de SESCES en sus procesos de evaluación, pues una vez que yo consigo una mejor adecuación, voy a tener una mayor productividad,
como tengo una mayor fidelidad de ese colaborador, lógicamente bajan los procesos de selección, baja la rotación y en algunos casos, no digo que sea siempre así, pero en algunos casos se llega incluso a reducir la rotación un 50%. Hay clientes, pues como AXA, que incorporó en sus análisis para los jefes de equipos las delegaciones comerciales, bueno, en general las empresas de seguro y servicios similares, digamos que siempre hay una altísima rotación en los agentes comerciales y una gran dificultad para ver jefes de equipo. Bueno, pues una vez que incorporan su modelo, pues ya consiguen reducir, imaginemos, de un 65 a un 50%, pues ya es una gran reducción en lo que en coste de formación y de tiempos de selección supone. La conclusión del webinar de hoy, os he tratado de transmitir, por un lado, nuestro conocimiento del mercado, pero sobre todo el tema de las herramientas de selección y de evaluación de recursos humanos y el uso del Big Data y de los modelos estadísticos para la evaluación. Cada persona es muy diferente, es decir, hay que evaluar a la persona de manera individual y de manera científica y objetiva. Ya no vale la entrevista, hay que ir más allá, hay que incorporar herramientas de evaluación. No todo el mundo vale para todo. Las empresas con metodología de evaluación de talento está demostrado que tienen una mayor productividad y rentabilidad. Es decir, aquellas empresas que ya van incorporando herramientas que vayan más allá que la simple entrevista, como sigue habiendo muchas, os lo digo por experiencia cuando llamo a muchas empresas, algunas ya incorporan algún tipo de evaluación de personalidad, pero prácticamente ninguna, y por eso la gente luego valora bastante positivamente la herramienta como Assessfirst, es el poder llegar a esa predicción, a mejorar esas posibilidades del potencial y de la incorporación y la adecuación de una persona a un puesto para alinearlo con los intereses de la empresa. El potencial de los recursos humanos ya es un factor estratégico, esto ya no es nuevo. El Departamento de Recursos Humanos ahora, digamos, que está de moda. ¿Por qué? Pues porque realmente el margen de mejora es muchísimo, pero para ello necesitamos herramientas como las que os proponemos aquí hoy, de Assessfirst. No quería extenderme mucho más, yo creo que ya hemos hecho un poco la vuelta del enfoque del uso de las estadísticas y del Big Data para incorporarlo a la evaluación de talento. No hemos visto la plataforma, pues porque esto requiere un poquito más de detalle según los intereses que tenga la empresa. Una empresa de selección de recursos humanos, pues le interesan más las campañas de evaluación directa, de reclutamiento. Una gran empresa con planes de formación le interesa más la parte de movilidad. Una empresa con factores y compuestos clave, pues a lo mejor le interesa más en la personalización del modelo predictivo. Yo por esto, bueno, os invitaría, pues si queréis, a haceros una demo sin compromiso ninguno para que veáis la plataforma e incluso que la probéis, porque no, como evaluador. Yo os enviaré de tal manera, si queréis, unos test, unos cuestionarios para que los rellenéis, para que veáis un poco cómo son los test de personalidad. Y de esta manera, pues veis cómo funciona. Tenéis el chat abierto, como os decía, por si queréis hacer alguna pregunta. Yo antes de dar, alguna pregunta que me ha surgido ya mientras hablaba con vosotros para confirmar la asistencia, alguno que hemos tenido alguna conversación, os quería enseñar alguno de los ejemplos de informes. Los informes que se generan, sí, la presentación, por supuesto, la presentación os la enviaré, no hay problema. Pero, bueno, la presentación hay un pantallazo que, bueno, siempre digo que lo interesante es luego ver la plataforma. Como decía, estos son informes, por ejemplo, este es el informe de una persona y, bueno, pues su foto, vamos a decir, sus resultados plasmados en el diagrama de personalidad serían estos. No es ni bueno ni malo que tenga 8 o 3, depende. Si este 8 a lo mejor no es bueno, porque yo lo que quiero, luego lo veremos, es otro valor, yo los quiero bajos. Bueno, pues esta persona me va a decir, bueno, por los talentos que tiene, los límites. Es una forma de redactar muy sencilla estos informes que me va a ahorrar precisamente un gran tiempo al seleccionador de hacer informes, porque ya viene redactado en idioma que podamos entender sin ser un especialista. Es decir, vosotros si sacáis este informe, tal cual se lo podéis pasar al director de marketing, si queréis.
Las formas de relacionarse, comportamientos clave, pues esta persona, en el caso de forma de relacionarse, normalmente sociable. Según cómo se ven las cosas, pues puede ser amistoso, lo que no es ni reservado ni discreto. Por ejemplo, también otro informe, el de evaluación, el de adecuación, pues vemos esta persona tiene estas conclusiones, estos resultados, que comparado con el puesto, en este caso estoy comparándolo con un puesto me parece que era de recursos humanos, con un perfil de recursos humanos, lo estoy comparando con un perfil de recursos humanos, y me dice, bueno, lo compatible o poco compatible que es con el puesto según los factores clave que tiene ese modelo. Y me va a indicar cuáles son los factores que están en línea, que son coherentes con el puesto, vamos un segundillo, los factores que estarían puntos fuertes para el puesto de trabajo o perfil. Insisto que esto es para un puesto de trabajo que es de recursos humanos, pero yo por general, el puesto directivo o persona de alto potencial de desarrollo. El informe de motivaciones me va a dar unos rasgos y pues puedo tener también informes de los tres a la vez, los tres ejes de valoración, cómo se evalúa, cómo encaja con el perfil que yo deseo. Me preguntáis también los costes, lógicamente, pues los costes de estos proyectos. Esto es una herramienta cloud, se trata de una suscripción anual. Lo que sí es cierto es que va a haber una variabilidad, no es un coste fijo, porque la herramienta tiene varios modulitos, varias áreas que no se incorporan todas de golpe, porque a lo mejor hay empresas que la parte de movilidad no le interesa. Bueno, pues no se incorpora ese módulo. Entonces hay una cierta variabilidad en el coste según las funcionalidades que se contraten y, por otro lado, el número de usuarios recruiters que van a acceder a la plataforma. Todos acceden a la misma plataforma, pero cada recruiter accede a sus propios usuarios, a sus propios candidatos. A ver, me preguntáis el tema de casos de uso, de casos de éxito, perdón. Gracias, Laura, por tu pregunta. Lógicamente, las empresas son un poco recelosas de que se digan sus datos, pero bueno, en la web de Access veréis resultados de empresas pues como Air France, Lafarge Holcim, que es una gran cementera, una empresa enorme, Carrefour Market. Por ejemplo, Carrefour Market utiliza estas pruebas para sus programas de selección de Regional Manager. Entonces, ellos en Carrefour Market hay un plan de formación, que es digamos un mini máster de unos meses, y se selecciona a X personas para que hagan ese curso, y una vez que terminen el curso, pues, se les da la opción de pasar a ese puesto de Country Manager, de Regional Manager, perdón. ¿Qué ocurre? Que antes a lo mejor de 100 personas, 100 personas, pues solo 50 llegaban a unos niveles suficientes para poder ofrecerles este puesto. Desde que se filtra un poco mejor al candidato con este tipo de herramientas, se ha pasado de un índice de transformación de 50, como digo, a casi un 75%. Os podéis imaginar el ahorro en costes de formación de estos cursos pues, para Carrefour. Air France lo usa para mapear sus empleados. Os he hablado antes de AXA. AXA, el puesto clave, pues digamos que nadie nace queriendo ser un vendedor de seguros. Entonces, AXA, ¿qué hace? Dice, bueno, pues, ¿qué es para mí un comercial? ¿Qué es para mí? ¿Qué rasgos tiene que caracterizar a este comercial de mi sector? Bueno, pues ya está, una vez que crea el modelo, a partir de ahí todas las personas van a ser contratadas bajo ese modelo predictivo. Y han reducido, pues las estadísticas estas de la rotación son bastante características, suelen ser las que corresponden a un sector tipo de seguros, pues decía antes la del 50% de reducción de la rotación.
Otro de los casos que está, por ejemplo, la web Asesfer, que están ahí documentados y con permiso de la empresa, es el de Quick Restaurant, es una cadena de restaurantes, de restaurante rápido, para que nos entendamos los que conocéis los VIPs, no tienen la parte de tienda, pero digamos una cadena así de restaurantes, hay como 300 y pico centros entre Francia y Bélgica, en este caso. Pues uno de los factores que tenía es que los gerentes de cada establecimiento pues eran seleccionados, cada uno un poco de su padre y de su madre, depende a lo mejor del director de región. Una vez que se incorpora esta herramienta, pues se homogeneiza, se homogeneiza la selección de estas personas y ya por lo menos hay un criterio más objetivo de lo que se espera del jefe de establecimiento. Bueno, casos hay muchos, pues ya te digo, hay muchísimos clientes ya que utilizan este tipo de empresas. En España es relativamente nuevo, precisamente llevamos introduciéndolo desde hace un par de años. No os puedo decir nombres aquí en el webinar, porque no estoy autorizado, pero sí hay alguna cadena hotelera importante, hay empresas de recursos humanos, de headhunting, pues bueno, son pequeñas empresas de una o dos personas, hay en algún caso, que necesitan realmente un apoyo pues para ahorrarles tiempos en la selección. Pues bueno, es que mejor manera de tener una preselección hecha de los candidatos con estas herramientas. Y gracias a eso, pues tienen, por un pequeño coste mensual, pues les suponen mucho más que si estas personas tuvieran que hacer las entrevistas. Pues digamos que tienen a un asistente que les ha hecho la preselección. Y, por supuesto, teniendo modelos predictivos, cuando se lo quieren apoyar en modelos que existen, pues hacen la preselección ya directamente para candidatos finales y luego, por supuesto, les hacen la entrevista. Esto no sustituye a una entrevista. Esto es una herramienta de apoyo al Departamento de Recursos Humanos. No pretende sustituir nada. Es complementar, da un valor añadido a los recursos humanos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Una vez más, me disculpo un poquillo por el retraso, ha sido un problema técnico. Espero que hayáis podido ver la presentación de manera correcta. Y, por supuesto, invitaros. La presentación os la voy a enviar. La grabación del vídeo, esta sesión la he grabado, con lo cual no tengo ningún problema en compartirlo con vosotros. Os enviaré la grabación también. Y, por supuesto, abierto a responder cualquier pregunta y invitaros a poder enseñaros la plataforma y a que la probéis sin ningún tipo de compromiso. En fin, bueno, yo he cumplido con mi horario. Os agradezco a todos la presencia y la participación. Espero que os haya resultado interesante. Y bueno, pues desearos que paséis un buen día, a pesar del fresquito que hace. Y nada, os lo dicho. Que paséis un buen día. Muchísimas gracias a todos.